hermanos, al quinto Buda. Hermanos, los masones esperan al Cristo cósmico. ¿Cómo le va a hacer este hombre para convencerlos a todos ellos? Yo no sé, hermanos, no sé. Yo solo sé que nos va a convencer. Tiene un trabajo que hacer y pues Satanás lo va a sacar adelante para que convenza que Él es el Mesías para todos. Ahí está el principal rabino de Israel diciendo que ya tuvo varias pláticas con el Mesías y se está refiriendo precisamente a ese hombre, Joseph Gregory Halley. Con él lo están aceptando, no todos, pero lo están aceptando. Este es el anticristo. Nos tenemos que ir con calma. Vamos a esperar que Dios nos dé más luz. Ahora mire, más luz de las que hay aquí. Tenemos que apoyarnos en la Escritura para conocer lo más que podamos, hermanos, las características de este hombre y de cualquiera que se haga pasar por un falso Mesías, un falso Cristo. Y las características no las va a dar Él, nos las da la palabra de Dios y ellos tienen que cumplirlas sin darse cuenta. Tienen que cumplirlas sin darse cuenta. El que sea el anticristo tiene que cumplir con esas características para que no nos dejemos engañar. ¿Cuántos pastores, hermanos, han dicho que fue aquel, que fue el otro y el otro y el otro? ¿Cómo han quedado? Como mentirosos todos. ¿Están adivinando qué? ¿De qué se trata? Dios da cosas certeras, o sea, este es y no va a cambiar, y no te vas a equivocar porque Dios lo dice. Los que tenemos que ser cautos somos, en este caso yo, no solo ustedes, sino yo también, yo más que ustedes. Cauto, muy cauteloso, hermanos, para poder decir con seguridad, ¿saben qué? Si es o no es. Muy bien, dice 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Cuántos lo van a reconocer, hermanos? Millones y millones lo van a reconocer. ¿Qué les va a dar, hermanos? Regalos y regalos y regalos. ¿En qué tiempo va a ser eso? Durante los primeros 3 años y medio. Y los que no le reconozcan, ¿cómo creen que les va a ir? Pues, hermanos, no vamos a escapar a esto. Perdón. Vamos a escapar hasta que venga el Señor Jesús y nos arrebate. Y eso es a la mitad de la semana. Hasta el versículo que dice 39, ¿verdad? Hasta ahí así, hermanos. Hasta ahí así. Yo quisiera explicarles todo, pero vámonos al siguiente versículo. Daniel 12:1, y con ese vamos a terminar la parte del antiguo pacto. Daniel 12:1 dice 12:1, no es 12:1. 11. Es 12, sí, 11. es Daniel 12, pero no es el 1. Déjame ver cuál es el 11. Creo que es el 11, hermanos. ¿Es el 11, no? Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, este versículo, hermano, está muy mal traducido. Yo como batallé para entenderlo. De hecho, no lo entendí hasta que no leí otras versiones. Ahorita de momento les digo, hermanos, mira, pásame por favor. Pásame por favor la nueva versión internacional, la chiquita que está en este lado. Nueva versión internacional. Déjenme leérselo, hermanos, con esa versión. Chiquita. Hay una nada más chiquita, a tu lado izquierdo. No, esa no. Izquierdo. Más. Acá por está la caja. Hay una chiquita. Esa. ¿No hay una chiquita? Desapareció. Qué raro. Bueno, la naranjadita. La naranjadita también, hermanos. Esa también trae 12:1, miren. 12:1 no, 12:11. Fíjense cómo dice. Dice: a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario, pongan atención, ya estamos en la última semana. El sacrificio diario continuo empezó, hermanos, tan pronto como el templo esté terminado. De ahí se ofrecen sacrificios durante 3 años y medio. Cuando terminen de hacer sacrificios los 3 años y medio, dice, a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio,
transcurrirán 1290 días. Ok. 3 años y medio, los primeros, se suspende, hermanos. ¿Y qué se pone? La abominación desoladora. Aquí no dice abominación desoladora, pero dice el horrible sacrificio, que se refiere a lo mismo. Significa que ya pasaron 3 años y medio, en la mitad de la semana, y hermanos, ¿dónde se va a hacer ese horrible sacrificio? En un templo, en el que van a construir. Bueno, vamos a ver otra versión. 12:11. Dice: desde el momento en que el sacrificio ritual diario que se realiza en el templo, ¿cuál templo? Si no existe, era el que se va a construir. Bueno, cuando ya se suspenda, se construyó el templo, 3 años y medio, se quita el sacrificio que es para Dios, según los judíos, y se pone la abominación desoladora. Vamos a ver cómo dice aquí, cómo le llaman. Dice: se realiza en el templo, se ha quitado, en su lugar se ponga la humillante abominación. Pasarán 1290 días, que son los otros 3 años y medio. Eso es lo que nos dice la ley. Voy a omitir el capítulo 40 al 48 de Ezequiel, pero ese es el templo que van a construir. Ahí vienen las medidas, ahí viene todo, hermanos, todo lo que ellos deben de hacer, pero lo voy a omitir. Ustedes vean en su casa, les aseguro que no van a llegar ni al capítulo 3 cuando se van a aburrir. Porque si no le entiende, hermano, pues se va a aburrimiento, pero Ezequiel capítulo 40 al 48 es el templo que se va a construir, pero ese no vamos a hablar de él porque quiero terminar, hermanos, con otros versículos. Ok, vámonos al nuevo pacto, hermanos. Ya escuchamos, ya leímos escrituras del antiguo pacto, ahora vamos a hablar del nuevo pacto. Mateo 24:15. 1290 días son 24:15 de Mateo. Esta es la segunda parte. Esta es la primera parte. Dice así. Primero dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya se predicó, ya está predicado en todo el mundo. Los países donde no entraba el evangelio ya entró desde hace años. Ya está predicado. Y lo dice, y luego vendrá el fin. Entonces estamos viviendo tiempos del fin. ¿Qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el templo? ¿Por qué no es construido? Versículo 15 dice: por tanto, cuando ya llegue el fin, porque el evangelio fue predicado ya en todo el mundo, hermanos. Entonces dice el Señor Jesús, continúa: por tanto, cuando ya veas que viene el fin, cuando ya veas que el evangelio fue predicado en todo el mundo, entonces dice: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lea entiende. Okay. ¿Dónde se va a poner la abominación desoladora, hermano? En el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? En un templo. ¿Cuál templo? El que van a construir. Amén. El sacrificio no se va a hacer fuera del templo, se tiene que hacer dentro del templo. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, Él tiene que encontrar un templo construido. Pero Él no va a bajar entonces. Él desde los aires, desde la nube, hermanos, dará su potente voz. Y sucederá el arrebatamiento. Por eso les digo que el Señor Jesús viene a la mitad de la semana. A la mitad de la semana suceden muchos acontecimientos, no nomás el arrebatamiento. Suceden varios acontecimientos. Entre ellos, hermanos, para entonces el anticristo ya se conocerá con el falso profeta. Porque eso lo vamos a estar viendo por separado. Ya se les han dado mensajes sobre la marca de la bestia, hermanos, pero me es necesario, son tantas las personas, hermanos, confundidas en eso de la marca de la bestia, y hermanos mismos que me están preguntando que hable de eso, de la marca de la bestia, porque el señor Bill Gates se le ocurre decir, y Melinda, su esposa, se le ocurre decir, hermanos, que ellos, en la vacuna que ellos van a imponer por ley, por fuerza en todo el mundo, ahí va el 666. Esa es una mentira. No hay más que un hombre en el mundo, hermanos, un hombre en el mundo, y si el anticristo no ha aparecido, ese hombre no ha aparecido tampoco, y es el falso profeta.
clasificado como bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, una bestia, pero no se refiere al anticristo, se refiere al falso profeta. Y el falso profeta, tan pronto como quiten, hermano, el continuo sacrificio y pongan la abominación desoladora, ¿quién dice la palabra de Dios, hermanos, que le va a hacer una imagen al anticristo? El falso profeta. Entonces el falso profeta, hermano, no va a aparecer hasta al término de casi ya para terminar los primeros 3 años y medio. No sé, unos 6 meses antes, pero ni siquiera se van a conocer el anticristo y el falso profeta. No se van a conocer. Se van a conocer, hermanos, y ya una vez que se conozcan, se dan la mano y el falso profeta le va a reconocer al anticristo como su Señor. Y el anticristo no le va a estorbar para que el falso profeta haga todo lo que quiera. De hecho, va a hacer más señales el falso profeta que el mismo anticristo. Más señales todavía. Y una de esas señales es precisamente mandarle a hacer una imagen al anticristo de tamaño o estatura normal, unos 70 o 80, ¿no? Y esa imagen ponerla en el templo, en el lugar santo del que dice Jesucristo, hermano, para que se cumpla lo que Daniel dijo. 5 versículos de Daniel y el Señor Jesucristo confirmando, y no nomás él, sino el apóstol Pablo también, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos confirmaron lo mismo de la ley. Yo no sé cómo le van a hacer a los pastores que piensan que la ley ya pasó, hermanos. O sea, ya están todas las profecías. Y el nuevo pacto es cumplimiento de esas profecías. Hermano, entonces, cuando el falso profeta le haga la imagen al anticristo, debe de haber un templo. Y ahí en el templo, en el lugar santo, van, hermanos, a poner esa imagen. Y el falso profeta le va a dar, hermanos, va a tener tal poder de Satanás en el falso profeta, que esa imagen va a hablar, va a ver y va a oír. Hay tantos mensajes mentirosos sobre esto, hermanos, pero como le dije a mi hermano, si tú conoces un billete de 500, el original, y tienes un falso, y tienes un original, con que conozcas el original, no tienes que conocer el falso. Así, con que conozcamos lo original, hermanos, lo demás, oigan, no hay fin de escuchar tanto mensaje y tanta mentira y tanta doctrina falsa para alertarlos a ustedes. No hay fin, hermano, ya me cansó eso. Por eso, miren, conociendo ustedes conocen al Dios de estas escrituras, al Señor Jesucristo, conociendo la doctrina, la palabra de Dios. Entonces, en esos días, hermanos, el falso profeta hará una imagen del anticristo y la pondrá en ese templo que muchos dicen que existirá tal templo. No va a haber tal templo material. Es espiritual. Es espiritual y es material. El espiritual fue el primero y todavía no se concluye, y el material, hermanos, hasta que construyan el templo. Todavía no empezamos. Muy bien. Apocalipsis 11:1. Ya vamos a terminar. Paciencia. Apocalipsis 11:1. Dice así. 11:1 y 2. Apocalipsis 11:1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, dice el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos. No dice aquí, pero estaba en la isla de Patmos. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pregunta: ¿es un templo material o es un templo espiritual? Dice a los que adoran en él. Entonces es un templo espiritual material. Y por si esto no convence, dice en el 2: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es un templo material. ¿De qué está hablando esos 42 meses? De 1260 días. Tiempo son la mitad de un tiempo, o como dice la ley, 42 meses. En el Nuevo Pacto, 42 meses. Es lo mismo, hermano. Ahora, ¿qué tiempo va a ser ese, hermano? ¿Sí te acuerdas? ¿Los primeros 3 años y medio o los segundos 3 años y medio? Los segundos. Los primeros. ¿Por qué sabemos que son los primeros o los segundos, hermanos? Vamos a leerlo otra vez. El 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En esos 42 meses, hermanos, va a haber 2 tipos de pueblo: judíos y gentiles. Y son los primeros.
Los primeros. 42 meses que van a haber estos dos gentiles, testigos. Pero son dos pueblos. Los primeros testigos, hermano Uri, ¿quiénes fueron? Los judíos. Son los testigos de Jehová. No estos falsos testigos que andan por ahí por las calles. Esos son falsos. Los verdaderos testigos de Jehová son los judíos, la casa de Israel. Ellos físicamente vieron las maravillas de Dios. Y los testigos, hermanos, del Señor Jesucristo fueron sus apóstoles. Y después de sus apóstoles, todos nosotros, todo el pueblo de Dios. Entonces, esos dos testigos son judíos y gentiles. No son Enoch y Moisés, o Moisés y Elías. No son ellos. No. Son judíos y gentiles, hermanos, que la vamos a pasar muy mal durante los primeros 3 años y medio. Último versículo, 2 de Tesalonicenses 2:4. Hermanos, déjenme aclarar bien el versículo 2. 11.2 Puri, 11.2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas por el templo, hermanos, que el anticristo va a autorizar la construcción de él. Elías entonces, hermanos, para entonces ya estar aquí, y él va a predicar hermanos, que ¿cómo se dice? Se restaure la casa de Israel. Dijo el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pedro, dice, porque no vendrá hasta la restauración, es decir, Jesús no vendrá hasta la restauración de todas las cosas. Pregunto, ¿ya fue restaurado toda la casa de Israel? Entonces, ¿por qué dice que puede venir esta noche, o mañana, o el otro día? No checa, hermano, no checa todo eso. Pobres hermanos, son millones y millones de ellos que piensan, que creen que realmente Jesús puede venir hoy, o mañana, o el otro mes. Vamos, se tiene que restaurar primero la casa de Israel y no ha sido restaurada. Hermano, por esos días, ¿quién va a predicar sobre esto? Elías. Así como físicamente vino Elías en Juan el Bautista, así como físicamente vino Elías, el Elías original, hermanos, el espíritu de Elías vino en Eliseo, después en Juan el Bautista, así va a venir en este tiempo. Una persona, hermanos, que no se va a llamar Elías, pero vendrá con las señales de Elías. ¿Quién lo va a descubrir? Pues nosotros y los judíos también. Pero así como rechazaron a Juan el Bautista, rechazarán a Elías de ese tiempo. ¿Van a rechazar o van a creer que sea él? Pobres judíos, de verdad, hermanos. Entonces, hermanos, déjenme explicar esto, por favor, hermano Uri, aclarar. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, es decir, al anticristo y todos los que lo siguen. Acuérdense que la casa de Israel, hermanos, su líder, su jefe, su Mesías es el anticristo. Durante 3 años y medio lo van a aceptar, pero una vez que ya se desenmascare, una vez que ya vean ellos que es el anticristo, hermanos, entonces empezará esto que dice aquí: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿El patio de dónde? El patio del templo. ¿Cuál templo? El que van a construir. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Miren, hermanos, hermano Uri, hay que ver esto. La ciudad santa de Jerusalén no va a ser hollada durante los primeros 3 años y medio. Va a ser hollada durante los segundos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, ¿qué va a pasar? Que los judíos están ofreciendo sacrificios. 3 años y medio. Entonces, esta parte de que va a ser hollada o pisoteada es los segundos 3 años y medio de los 7. Memorícense, hermano, porque a mí se me puede olvidar. ¿Sí? ¿Se entendió, hermanos? Esa es la aclaración, nada más. Ok. Ahora, miren, déjenme confirmar eso que acabo de decir ahí mismo en el 11, pero en el versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio que van a dar del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo cambia, transforma, las promesas que tienen, el testimonio, hermanos, que tienen de que fueron transformados, fueron cambiados. En fin, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo va a subir la bestia, hermanos? A la mitad de la semana. ¿Cuándo se va a dar a conocer? A la mitad de la semana. ¿Cuándo va a quitar el sacrificio? A la mitad de la semana. Lo que no está contemplado aquí, hermanos, por la mayoría, no por todos, pero por la mayoría, es esto: que el espíritu inmundo que el anticristo va a tener, hermanos, o ya tiene, de hecho, porque ya, de que está, de que está. Ese espíritu viene del pozo del abismo. Ustedes han escuchado mensajes sobre el pozo del abismo. Voy a volverlos a repetir, pero no aquí a nosotros, sino en Facebook. Todos esos temas ya tienen como 20 años esos mensajes, 25 años, 30 años. Bueno, los voy a volver a repetir porque también hay mucha desinformación acerca de esto. Bueno, hermano, desde el momento de la concepción del anticristo, hay un espíritu inmundo que vino desde el pozo del abismo. Acuérdense que el pozo del abismo está a un lado del Seol, o del Hades en griego. Entonces el anticristo trae un demonio muy fuerte, muy poderoso. Y ese se va a manifestar como anticristo cuando, dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuándo van a acabar su testimonio, hermano? Cuando se acaben los 42 meses o los 1260 días. ¿Cómo dice Daniel? ¿Cómo dice en el 11:2? Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos oirán la ciudad santa. ¿Cuánto? 42 meses. Cuando se acaben los primeros 42 meses, que son los primeros 3 años y medio, hermanos, el anticristo emerge, se da a conocer. Ya pasaron 3 años y medio que él trabajó por 3 años y medio con la casa de Israel, dándoles a su favor en los sacrificios. Pero a la mitad de la semana, hermano, se manifiesta tal y cual es él. Entonces el espíritu que traiga él es un espíritu de demonio muy fuerte. Y dice en el 11:7, cuando haya acabado su testimonio, 11:7 de Apocalipsis, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se acaben los primeros 3 años y medio. Y luego, ¿qué pasa, no? Va a hollar la santa ciudad de Jerusalén. Por eso, hermanos, 11:1 y 2 se refiere a los primeros 3 años y medio. Ya cuando el anticristo sale, emerge, es decir, se da a conocer, ya empiezan los otros 3 años y medio, que es la gran tribulación. Último versículo, segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Capítulo 2, versículo 4. Dice, le voy a leer desde el 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Aquí el monte, hermanos, que no os engañe nadie. Tanta persona que está subiendo mensajes y mensajes, cientos y cientos y cientos y miles de mensajes. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya hemos hablado de eso, la apostasía mayor, la apostasía menor, la apostasía moral, la apostasía espiritual y la apostasía doctrinal. Todo eso está sucediendo ahorita. Todo está sucediendo ahorita. Pero dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, no puede venir el Señor Jesús todavía porque el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo no se ha manifestado, hermano. No puede venir. No puede. Y lo dice, el cual se opone, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Tiene que haber un templo, hermanos. Cuando venga el Señor Jesucristo, tiene que haber un templo. Ese hombre, ese anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, hermano. No se va a conformar con que su imagen esté ahí, sino él mismo se va a sentar ahí. Entonces, no puede venir el Señor Jesucristo si no hay un templo. No hay templo. ¿Cómo va a venir? Si no la escritura, hermanos, pues estamos bien engañados. Si no es así, estamos bien engañados. La escritura es veraz, verídica, es verdadera, hermanos, es real, es genuina. Solo hay que entenderla. Qué bueno, Señor, les bendiga a todos. Gracias por su atención, hermanos. Qué bueno que vinieron. Todos, todas, hermanos, y los que no puedan venir en alguna ocasión, ya saben, las transmisiones seguirán el lunes a las 7
el miércoles a las 7 más o menos, y el viernes a las, no a las 7, no, a las 8, a las 8. Lunes a las 8, miércoles a las 7:30 más o menos, y viernes a las 8 también. Que bueno, Señor, les bendiga a todos. Gracias por la atención.